¿Alguien? Bienvenidos sean chicos entonces a nuestra cuarta clase. El motivo por el cual no la pudimos recibir el día viernes fue porque aquí en la zona en la que yo vivo hubieron algunos problemas eléctricos que al final repercutieron con las líneas de cableado, ¿verdad? Y con el internet, también los servicios de internet de la compañía que nos brinda pues estos servicios mencionados. Entonces nos disculpamos por esos inconvenientes que bueno, estaban fuera de nuestro alcance, pero regresamos nuevamente y aquí vamos a continuar justamente donde nos quedamos. Parece que alguien se está intentando unir, permítanme un momento. No. Qué raro que no se escuche. Permítanme, voy a acercar el micrófono. Está activo. Vamos a ver. Está permitiendo aquí los accesos al micrófono, sí. Sí. No sé si me escuchan mejor ahora. Aquí me parece que sí está activo mi micrófono. Vamos a ver. Vamos a ver aquí también. Chicos. Se escucha abajo. Permítanme, voy a ver qué problema tengo con mi tarjeta de sonido. Permítanme, voy a usar acá mi tarjeta de sonido. Yo lo escucho bien, ingeniero. ¿Será la conexión que tienen? Yo de seguro porque yo lo escucho bien. Sí, igual yo lo escucho bien. O puede ser que el volumen al que tengan el celular también, a veces uno controla eso, el volumen del teléfono, ¿verdad? A veces no suena mucho porque tiene el volumen bajo, ya sea, tal vez puedan intentar subirle el volumen si ese es el caso. Entonces, esa sería mi observación, porque al parecer, no todos tienen el mismo problema. Bueno, chicos, ahora sí, demos inicio. Justamente nos quedamos por la parte de álgebra de matrices y esa es la que vamos a continuar el día de hoy. Es la que nos va a interesar abordar o profundizar, mejor dicho. En particular, permítame quito esto. En particular, en este instante vamos a ver lo que es la definición de multiplicación de una matriz por un escalar. Y es cierto, ¿verdad? Habíamos visto anteriormente lo que era la suma. Habíamos abordado algunos ejemplos y pues la definición la enunciamos, observamos cómo es que se ejecutaba pues la suma de dos matrices y cuáles eran las condiciones que se necesitaban para que éstas pues se pudiesen sumar o también se pudiesen restar. Las condiciones ya habíamos mencionado anteriormente que era que fuesen de la misma dimensión o mismo tamaño, que tuviesen las mismas dimensiones, ¿sí? Y con eso nos referimos a que tengan la misma cantidad de filas y columnas y pues eso es lo que deseábamos. Ahora, cuando estamos hablando de multiplicación de una matriz por un escalar, la operación es un poquito más sencilla. ¿Por qué es un poco más sencilla? Resulta que esta operación que vamos a hacer o que estamos a punto de realizar es fácil debido a que consiste solamente en
multiplicar cada componente de la matriz por este número al que llamamos escalar. Ahora, según la definición que nosotros podemos observar aquí, que es, por supuesto, esta que podemos leer acá, nos dice que si nosotros tenemos una matriz A, definida como A sub J, esta de tamaño m por n, o sea, m filas, n columnas, y alfa es algún escalar, entonces la matriz de m por n alfa por A está dada por, y aquí abajo tenemos cuál es la forma que va a tener, a alfa por A igual a alfa por A sub J. O sea, se multiplica cada componente por cada elemento de la matriz por este número alfa. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Veamos un ejemplo. Vamos a partir de un ejemplo sencillo para comprender lo que es la definición o lo básico de la definición. Luego de abordar estos ejemplos, pues comprendemos cuál es la mecánica que vamos a tener que seguir en cada uno de los demás, ¿verdad? Entonces aquí vamos a dar una matriz de una dimensión un tanto, pues, pequeña. O sea, hay matrices un poco más grandes o inmensamente grandes en comparación con la que vamos a ver. Pero podríamos tener, por ejemplo, sea alfa igual a, por decir algún número, 3. Tenemos alfa igual a 3 y A igual a, tenemos la matriz A, podemos crearla, pues en este caso, podemos decir 1, 2, 3, y acá pues podríamos decir 0, 2, 1. Aquí que tenemos una matriz de 2 filas. Recordad siempre, aquí tenemos las filas, que serían pues estos elementos, y las columnas serían 3. Entonces tenemos una matriz de 2 filas por 3 columnas. Bien, entonces, ¿qué vamos a pedir? Permítanme, alguien se está intentando unir. ¿Qué vamos a pedir en este problema? Lo que vamos a pedir es lo siguiente. Solicitaremos encontrar lo que es el producto de alfa por A. Entonces decimos encuentre alfa por A. Bien, ¿quién sería alfa por A? Y es aquí donde tenemos que acudir a la definición que observamos. Vean que cuando tenemos algún escalar alfa multiplicando a una matriz A, cada elemento de la matriz debe ser multiplicado por ese alfa. Por tanto, aquí lo que nosotros obtendríamos sería lo siguiente. Entonces, la solución sería de la siguiente manera. Sería alfa por A igual a, permítanme, alguien se está intentando unir. Bien. Entonces, como íbamos mencionando, permítanme, voy a quitar esto para que no me permita. Notificaciones, lo voy a quitar. Bien. Como iba mencionando, entonces aquí el resultado sería el siguiente. Tendríamos que alfa por A es igual a, y acá escribimos la matriz. Recordemos, cada componente va a tener que ser multiplicada por este alfa. ¿Quién es alfa? Pues alfa es 3. Entonces 3 va a estar multiplicando a la primera componente, que es la componente 1, 1, sería el número 1. También 3 va a estar multiplicando a la componente fila 1, columna 2. 3 va a estar multiplicando a fila 1, columna 3. Igual para los demás elementos o entradas de la matriz, va a suceder exactamente lo mismo. Este 3 va a multiplicar a cada uno de ellos. Entonces aquí tenemos específicamente, permítanme, aquí es 3. Tenemos específicamente esta definición que nos ayuda pues a
ejecutar este producto. Bien, aquí tenemos lo siguiente, 3 por 1 es 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 0, 0. 3 por 2 es 6. Y 3 por 1 es 3. De este modo tenemos esto como resultado y vemos que justamente es sencilla la definición, ¿verdad? Solo es multiplicar cada componente que tenemos dentro de la matriz por este número. Entonces, esta es la forma en la cual procederemos para multiplicar un escalar por una matriz. Esa sería la mecánica que se seguiría y pues esto sería el resultado para este ejemplo en particular. Como pueden ver, también obtenemos una matriz de 2 por 3. Lo que cambian son las componentes que tenemos aquí dentro, ¿verdad? Tenemos estas componentes que cada una se estaría siendo multiplicada por 3. Bien, ese sería uno de los ejemplos. Como pueden apreciar, en el libro aparecen muchos más ejemplos. En este, pues, nos dan unas matrices de una dimensión, en este caso, de 3 filas por 4 columnas. Y nos dan, pues, aquí el resultado de multiplicar esto por 2. Recuerden, este sería un escalar. Todo lo que está aquí, que sea un número y multiplica la matriz, es un escalar. O sea, aquí tenemos estos escalares y justamente eso es lo que hay que hacer. Entonces, es un procedimiento sencillo o relativamente sencillo. Solamente hay que multiplicar prácticamente. Bien, luego de ello tenemos que notar que hay algunas propiedades que tienen las matrices. Así es, tal cual nosotros observamos en álgebra, por ejemplo, en clases como 110, observamos que nuestros números tenían ciertas propiedades. Como por mencionar alguna de ellas, podríamos decir lo siguiente. Podríamos decir, una de las propiedades que tenían los números reales era que si ustedes tenían A más B, eso era igual a B más A. Esa se llamaba propiedad conmutativa. Y por supuesto, en las matrices también se cumplen algunas de estas propiedades, otras no. Aquí hay que tener en cuenta eso. Pero aquí obtenemos que justamente las matrices también van a ser conmutativas. Bueno, entonces, tenemos aquí estas propiedades y tenemos que manejarlas. O sea, son propiedades que vamos a tener que manejar, tenemos que aprenderlas y, bueno, siempre recordarlas. Tenemos A, B y C matrices de M por N y alfa y beta dos escalares. Entonces, ¿qué va a suceder? Sucede que cuando ustedes tienen una matriz A y le suman la matriz 0, esto me da como resultado a esa misma matriz A. Es como cuando ustedes por ejemplo, en álgebra, tienen un número 2, un número A, y le suman el 0, pues el resultado de esa suma es 2 siempre, ¿verdad? Entonces, en matrices también está el elemento 0, o llamado identidad de la suma. Este elemento lo que me hace es que prácticamente no me cambia en nada, ya sea que lo sume o lo reste esta matriz A. Así que este 0 en realidad denota la matriz 0, o sea, la matriz que está rellenada de puros ceros. Así que se cumple esta propiedad. Cuando yo sumo la matriz 0 con una matriz cualquiera, me da como resultado esa misma matriz. Obviamente se tiene que cumplir que estas matrices A y la matriz 0 son de la misma dimensión para poder efectuar la suma, ¿verdad? No, o sea, no es que, por ejemplo, ustedes se pueden confundir y me pueden decir, bueno, yo tengo la matriz 1, 2, 3, 1, por ejemplo. Y yo si la sumo más 0, eso es igual a esta misma matriz. No es así. ¿Por qué? Resulta que aquí tenemos una matriz de cierta dimensión. Tenemos una matriz de 2 por 2. Pero aquí lo que tenemos es un número que se puede ver como una matriz de 1 por 1. ¿Se pueden sumar? Pues no se pueden sumar, debido a
debido a la definición. La definición nos dice que se pueden o se deben sumar si tienen las mismas dimensiones. Así que estas dos matrices no serían conformables para la suma. Por tanto, no podría haber suma ahí. Entonces, cuando hablamos del cero, estamos hablando del cero de la misma dimensión que A. Ahí hay que proceder con cautela en ese sentido, ¿verdad? Bueno, luego, si yo multiplico alguna matriz, cualquier matriz A, la multiplico por un escalar, y ese escalar es cero, obviamente por la definición me va a generar esto la matriz cero, porque aquí, según la definición que nosotros acabamos de observar, cuando multiplicamos la matriz A por algún escalar, lo que hacemos es multiplicar cada componente de la matriz por ese número. Y si yo multiplico cada componente por cero, sucede que cero tiene una propiedad de absorción. El cero, cuando ustedes lo multiplican por cualquier número, se vuelve cero instantáneamente, ¿verdad? O sea, si ustedes multiplican 0 por 1, 0 por 2, por 3, por cualquier número que a ustedes se les ocurra, que les cruce por la mente, que piensen, el resultado va a ser cero, independientemente del número que seleccionen. Así que al multiplicar a cada componente de mi matriz por 0, me va a quedar que todos los elementos van a ser 0. Entonces ahí, cada elemento que va a ser 0, y por tanto voy a obtener mi matriz 0, una matriz de puros ceros. Así que eso es lo que va a suceder. Vean que son cosas que hasta podemos deducir fácilmente, ¿verdad? Después, la conmutatividad, esto es algo que discutimos en la clase anterior, que las matrices sí son conmutativas con respecto a la suma. Entonces, cuando ustedes suman dos matrices, A más B es lo mismo que B más A. Luego, se supone que también cumplen con otra propiedad que nosotros ya conocemos, que es una propiedad asociativa. Entonces podemos asociar, eso significa que, por ejemplo, ustedes tienen tres matrices, tienen A, B y C. Yo lo que puedo hacer es lo siguiente, voy a sumar estas dos matrices primero y después voy a sumar la matriz C, pero al mismo resultado voy a llegar si primero sumo B y C y luego sumo A. Entonces, si ustedes suman primero estas dos matrices y después suman esta, sería igual como si ustedes estuvieran sumando estas dos primero, B y C, y luego suman A. Eso significa que no importa, por ejemplo, si ustedes tienen, lo vamos a poner en términos más sencillos. Por ejemplo, ustedes tienen 2 más 3 más 1. Y acá decimos nosotros que el mismo número, ¿verdad? 2 más 3 más 1. Bien, entonces ustedes vienen y dicen, voy a sumar estos dos primero y voy a ver a qué resulta. Bueno, resulta que 2 más 3 es 5 más 1. 5 más 1 es 6. Entonces me da 6. Por otro lado, ¿qué tal si ustedes vienen y piensan, no voy a sumar estos dos primero, mejor sumo estos dos primero? A ver qué obtengo. Entonces vienen y 3 más 1, 4. Permítanme, alguien se está intentando unir al parecer. Como les iba mencionando, van a obtener aquí 4 más 2, que es 6. Entonces, van a llegar a la misma conclusión, sea que sumen primero estas dos componentes, o sea que empiecen a sumar a la inversa, ¿verdad? Las últimas dos componentes. Esa propiedad aplica también para las matrices. Entonces, es una propiedad que en álgebra la observamos y también aquí aplica. ¿Qué otra propiedad nosotros observamos para las matrices que se cumplen? Pues es esta. Ustedes pueden multiplicar aquí, distribuir este alfa así, ¿verdad? Lo pueden distribuir así. Y en la identidad de la multiplicación, ¿verdad? La identidad de la multiplicación, que es que 1 por A es igual a A. Bueno, también aquí hay una propiedad distributiva. Puedo distribuir
esta matriz y me quedaría así la expresión. Entonces, todas estas son propiedades que debemos manejar y que nos van a servir para resolver algunos problemas y por tanto pues son muy importantes. Sí, ¿alguien desea participar? O no sé, parece que alguien levantó la mano. Permítanme revisar. No, no, es alguien que se quería unir. Bien, entonces tenemos esa parte de las propiedades. Aquí, como pueden ver, también la observamos en la guía metodológica del ingeniero Walter. Ahora, pasemos a otra parte. La traspuesta es algo que ya vimos, pero aquí en la guía metodológica que el ingeniero Walter nos compartió, nos da unos ejemplos. Por ejemplo, este de aquí. Nos dice que si A y B son dos matrices simétricas de orden n, nos pregunta, ¿es A más B simétrica? Esa es la pregunta que se nos hace. Bien, entonces vamos a contestar esta pregunta. Lo primero que hay que notar es que si A y B son dos matrices que se pueden sumar. Eso es lo primero que hay que ver. Entonces, vamos a resolver este problema. Y vamos a empezar aquí. ¿Qué nos preguntan? Nos preguntan. Sería otro ejemplo. ¿Qué nos pregunta aquí el problema? Nos dice, si A y B son dos matrices simétricas de orden n, ¿es A más B simétrica? Entonces preguntemos. Si A y B son matrices simétricas de orden n. Y aquí hablaremos de lo que significa orden, ¿verdad? Hablaremos de orden vamos a aprovechar este problema para hablar de algunas definiciones. ¿Es A más B simétrica? Es la pregunta que debemos contestar. Entonces, la pregunta es, ¿A más B simétrica? Contestemos entonces. ¿Cómo sería la solución aquí? Lo primero es que hay que notar que nos dicen matrices de orden n. ¿Qué significa que sean matrices de orden n? Ahí vamos a ubicarnos. Cuando hablamos de dimensión, estamos hablando de tamaño de las matrices, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de, por ejemplo, aquí voy a colocar esta. Por ejemplo, si ustedes me están diciendo, bueno, tengo una matriz A y esta matriz A es de un tamaño de 2 por 3, esto me indica el número de filas, este primer número me indica el número de filas y este el número de columnas. Entonces yo aquí tengo las filas y aquí tengo las columnas. Las vamos a poner así como F o C. Hay libros donde aquí a las filas le llaman renglón y denotan esto como una R. Les dicen como R de renglón. Así que dependiendo del libro que utilicen, puede ser que les aparezca esto como F o como R. Entonces ahí no tengan ningún problema. F o R, la misma cosa denotan. Fila o renglón. Son exactamente la misma cosa. Entonces no tengan confusión en ese sentido. Ahora, tenemos A de estas dimensiones. Ahora, cuando estamos hablando de orden de una matriz, ¿qué significa una matriz de orden 3, por ejemplo? Si yo digo B es de orden 3, ¿qué voy a entender por orden? Bueno, lo que voy a entender es esto. Significa que B
tiene la misma cantidad de filas y columnas y que estas son 3. Entonces tiene 3 filas y 3 columnas. Eso es lo que significa aquí. Hay 3 filas y 3 columnas. Bueno, entonces tenemos esto para interpretar lo que significa orden. Bueno, con esto ya sabemos qué orden significa. Si hablamos de A y B que tienen orden n, estamos hablando de dos matrices que tienen la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas, y en este caso es n. Entonces, note que, eso como primera observación, note que A es de orden n, eso significa que va a tener n filas y n columnas, o visto de otra forma, permítanme, alguien se está intentando unir, o visto de otra forma lo podemos ver así. La notación que también habíamos observado era, tenemos A sub i j y acá colocamos la dimensión n por n. Y tendríamos también B igual a B sub i j. ¿De quién? De n por n. ¿Por qué? Porque ambas son de orden n. Eso significa que tienen la misma cantidad de filas, la misma cantidad de columnas. Eso significa orden. Y en este caso nos dice que para ambas es n, el número. Tenemos esta parte de orden. Simétrica también nos dice acá. Entonces tenemos otra particularidad. Son simétricas. ¿Qué significa que sean simétricas? Bueno, que sean simétricas significa lo siguiente. Significa que A traspuesta es igual a A. Entonces, como segunda observación, noto que A traspuesta es igual a A. Y también que B traspuesta es igual a B. Ahora, aquí se ve esa notación, pero visto de otra manera, prácticamente lo que se dice es lo siguiente. Ustedes pueden utilizar esta notación o utilizar esta, como cual prefieran. Así que aquí me voy a aprovechar y voy a utilizar las dos. A traspuesta yo sé que es cambiar de posición esto. Aquí sería A sub ji y acá cambio de posición estos. Sería n por n. Es igual a A, y A recordemos que es A sub ij de n por n. Entonces lo que significa esto es que A traspuesta es igual a la matriz A. Y aquí tendríamos pues lo siguiente, que A sub ji de n por n es igual a A sub j de n por n. Para B traspuesta sería la misma, bueno, el mismo análisis, sería B sub ji, porque recuerden que la traspuesta lo que me hace es que me cambia de posición filas y columnas. Entonces aquí lo que pasa es que las filas me pasan a ser columnas y las columnas me pasan a ser filas. Bueno, en este caso, ya que es simétrica, sucede esto. O sea que la traspuesta es como si no estuviéramos cambiando la matriz. Bien, tenemos esas condiciones entonces. Ahora, aquí probablemente cueste un poco entenderlo porque se ve un poco generalizado, pero vimos un ejemplo particular en la clase anterior donde observamos que esto lo que significa prácticamente es que las filas y las columnas cambian de posición. Lo que antes llamábamos fila pasa a ser columna. Y lo que era la cantidad de filas pasa a ser la cantidad de columnas. Entonces, ahí existe ese cambio. Así que tenemos estas hipótesis que observamos aquí. Estas son nuestras hipótesis, que A y B son de orden n y que también A y B son
simétricas. Esto significa simetría, ¿verdad? Que A traspuesto igual a A o que B traspuesto igual a B. Bien, ahora ya con esto pues podemos proceder a solucionar nuestro problema. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Nuestra pregunta, nuestro interrogante ¿es A más B simétrica? Así que luego, ¿qué vamos a hacer? Luego, para demostrar simetría, para demostrar que A más B es simétrica, ¿qué tenemos que hacer? Que A más B es simétrica. Debemos obtener que A más B traspuesta es igual a A más B. Para demostrar simetría, esto se debe demostrar, que A más B traspuesta es igual a A más B. Esto pues se tiene que hacer porque según la definición de traspuesta, si la traspuesta de una matriz es esa misma matriz. Entonces, para que ésta pueda decirse que es simétrica. Así que aquí obtenemos o queremos obtener este resultado. ¿Cómo vamos a partir aquí? ¿No? Muy buena pregunta. Partimos de lo siguiente. Considere, y aquí lo voy a hacer en una diapositiva nueva. Vamos a decir, considere A más B traspuesta. Permítanme, aquí es mayúscula, ¿verdad? A más B traspuesta. Ahora, esto se puede ver de la siguiente manera. Se puede ver como A sub i j de n por n más B sub i j de n por n. Entonces tengo que calcular la traspuesta de esto. Ahora, según la definición de suma, lo que va a pasar aquí es lo siguiente. Me va a pasar que aquí voy a tener que sumar A sub i j más B sub i j. Y voy a obtener siempre una matriz de n por n. Son conformables. Ahora, esto le tengo que sacar la traspuesta. Bien, cuando estamos haciendo la traspuesta, ¿qué es lo que hay que hacer o qué es lo que hay que notar? Lo que hay que notar es que cuando sacamos la traspuesta, lo que en realidad hacemos es cambiar de orden, cambiar de lugar estos subíndices. Entonces aquí se cambian de lugar estos, ¿ve? Se cambian de lugar para obtener lo que es la traspuesta. Así que aquí, ¿qué obtendríamos? Pues aquí obtendríamos lo siguiente. Ya que cambiamos de lugar, esos subíndices, al aplicar la traspuesta, esto sería A sub ji más B sub ji de n por n. Aquí ya aplicamos la traspuesta, ¿verdad? Ya la aplicamos. ¿Por qué decimos que ya la aplicamos? Bueno, la aplicamos debido a que, bueno, según la definición de traspuesta, cuando tenemos, por ejemplo, A traspuesta, bueno, voy a retroceder para ilustrarlo mejor, ¿verdad? Aquí lo escribimos, así que no voy a escribir de nuevo eso. Aquí lo escribimos. Vean, cuando yo tengo A traspuesta, lo que pasa es que se me cambia el subíndice aquí, ¿verdad? De la matriz original. Entonces, cuando yo aplico A traspuesta, estoy cambiando el subíndice de esta matriz original. O sea que la traspuesta de A es cambiarle aquí las posiciones, nada más. Así que cambio las posiciones y además de cambiar estas posiciones, tengo que cambiar de lugar esta fila con columnas.
o estas dimensiones, las tengo que cambiar de lugar. Pero aquí no importa porque son de la misma, o sea, son la misma cosa, son el mismo número. Así que por ello aquí no importará mucho hacer ese intercambio de estos dos elementos. Más sin embargo, sí importa este de acá para indicar que en realidad sí aplicamos lo que fue la traspuesta. Bien, luego de ello voy a anotar lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a aplicarla como ingeniería inversa, le voy a aplicar a la definición de la suma. Yo puedo expresar esto de la siguiente manera. AJI de n por n más BJI de n por n por la definición de suma. Recuerden la definición de suma de matrices, ¿verdad? Esa es la que me ayuda a hacer esto. Ahora, cuando yo tengo al revés esto de aquí, recordemos que esto sería A traspuesta. Más, aquí tengo al revés, esto de aquí, estos subíndices. Entonces esto es la definición de B traspuesta. Pero, afortunadamente, nosotros ya sabemos que A y B son matrices simétricas. Eso significa que A traspuesta es igual a la matriz A y B traspuesta es igual a la matriz B. Bien, entonces, por tanto, ya tenemos prácticamente concluido nuestro problema. Por tanto, sucederá que A más B traspuesta es igual a A más B, que es lo que queríamos concluir, ¿verdad? Por lo cual, A más B es simétrica. A más B es simétrica. Ahora, ojo aquí, ¿verdad? Que una de las hipótesis era que para que esto sucediera, bueno, para que esto suceda, mejor dicho, lo que tiene que pasar como hipótesis es que tanto A como B fuesen simétricas. O sea, porque miren que de este paso no puedo pasar aquí si no sé que A es simétrica y que B es simétrica. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, ya que A y B son simétricas, sucede que A traspuesta es igual a A. Sucede también que B traspuesta es igual a B debido a esa simetría que mencionamos. Esta es la definición de matriz simétrica. Ahora, aquí, ¿cómo pasamos a esta parte? Bueno, pasamos porque sabemos que, bueno, aquí sabemos lo siguiente. Sabemos que A traspuesta es igual a A sub JI. Sub JI, pues se cambian las posiciones de I y J de N por N. Y lo mismo para B, ¿verdad? Sabemos que, permítanme aquí que no tengo mucho espacio, voy a ver si escribo un poquito más pequeño esto para que pues podamos observar un poquito mejor acá. Entonces acá tengo A traspuesta igual a, vamos a ver, A sub JI, ¿verdad? A sub JI de N por N. Y también tengo que B traspuesta sería igual a B sub JI también de N por N. Permítanme, no me queda mucho espacio, pero creo que se entiende. Bueno, ¿y cómo paso de aquí? O sea, ¿cómo paso de aquí hacia acá? Bueno, eso es fácil debido a la definición de suma. Resulta que cuando yo tengo A más B, eso es igual a AIJ más BIJ de, bueno, la dimensión que en este caso es N por N. Entonces ahí tengo cómo pasar de aquí hacia acá. Sucede que paso debido a que sé que A es A sub IJ y B es B sub IJ. Entonces ahí pues ya podemos pasar debido a esta definición.
Y esto pues es todo lo que necesitaríamos para poder resolver este problema. Como ven, es bien teórico esto, se necesitan mucho las definiciones y conocer bastantes propiedades. Y de ese modo pues podemos concluir que sí, efectivamente se cumple lo que es la simetría. Ahora, pasa que estas propiedades, pues esta propiedad que acabamos de mencionar, como tal cual lo vemos aquí, se cumple no solo para, o sea, esta propiedad se cumple no solo para matrices simétricas, sino que en general cuando ustedes tienen dos matrices A más B y ustedes le quieren sacar la traspuesta, resulta que eso es igual a A traspuesta más B traspuesta. Entonces, esto es cierto para cualquier matriz, sea simétrica o no sea simétrica, sea simétrica, antisimétrica o ninguna de las dos. Así que esto pues es independiente de la matriz. Obviamente tiene que suceder que estas A y B son conformables para la suma, ¿verdad? Eso sí se tiene que cumplir sí o sí. Así que ahí habría que realizar o observar eso para que se pudiese hacer la suma. Ahora, vamos a observar aquí, bueno, aquí están algunos ejemplos de multiplicación por un escalar. Vamos a ver aquí. Aquí están algunas propiedades que ya vimos en el libro. Entonces, antes de concluir, vamos a ver esto. Este ejemplo 4. Bueno, es bien sencillo de ver. Lo que pasa en este ejemplo es un ejemplo de aplicación que nos dice que una empresa produce 3 tamaños de cintas magnetofónicas de 2 calidades diferentes mediante 2 plantas A y B. ¿Qué pasa entonces? La producción de A y B se registran en las siguientes matrices. Entonces, esta matriz A, bueno, esta matriz me indica la producción de A y esta otra me indica la producción de B. Luego me dicen, si el dueño de la empresa planea abrir una tercera planta, C, la cual tendrá una vez y media la capacidad de la planta A. Bueno, entonces determine la producción total de las 3 plantas. Bien, luego me dice, de acuerdo al problema, bueno, aquí prácticamente me da la solución, creo. De acuerdo al problema, las componentes de la matriz de producción total deben ser cantidades enteras no negativas. O sea, porque hablamos de producción, ¿cierto? Cuando ustedes producen algo, recuerden el análisis que hay que hacer detrás de la resolución del problema, ¿verdad? Cuando ustedes producen algo, prácticamente están creando o ofreciendo algo que no había o que a partir de cierta materia prima ustedes obtuvieron. Entonces, aquí las cantidades no podrían ser negativas. Es como, no podemos decir, por ejemplo, hay menos una casa o en un terreno, en una lotificación, podemos decir hay menos una casa, ¿no? Porque prácticamente o no hay nada o hay una o dos o tres casas, por decir algo. Entonces, cuando no hay nada, pues prácticamente estamos en cero. Así que cuando hablamos de producción, en la producción empezamos con el cero siempre. En muchos ejemplos de aplicación empezamos siempre con el cero, o sea, teniendo absolutamente nada. Y a partir de ahí vamos produciendo, pero nunca empezamos con algo negativo, ¿verdad? En la vida real no empezamos con ese tipo bueno, ese tipo de cantidades. Siempre empezamos con cero o pues una cantidad pues positiva. Bueno, entonces la producción de A, B y la producción de C sería la producción, al sumar estas tres, obtenemos la producción total. Ahora, hay que notar una cosa. Entonces, vamos aquí. Estamos hablando de varias plantas ahí. Aquí lo voy a colocar aparte. Voy a borrar esto.
Vamos a eliminar esta parte para poder, pues, hacer las observaciones pertinentes. ¿Qué queremos ver? Bueno, queremos observar que la producción total de la planta estaría dada por, entonces hablemos de la producción total. Recuerden, tenemos matrices, ¿verdad? La producción total sería la suma de estas matrices, A más B más la matriz C. ¿Por qué? Porque estas matrices son las que están indicándonos la producción que tiene nuestra planta. Bien, entonces, pero se nos da un dato extra de la matriz C. ¿Qué nos dicen de la matriz C? Nos dicen, miren que la matriz C resulta que la matriz C es una vez y media la producción de A. Entonces, ¿qué significa? Significa que es una vez más media vez la producción de A. Una vez y media. Entonces tenemos una vez y media. O visto de otra manera, podemos verlo así, ¿verdad? Una vez, una y media, como matrices, perdón, como fracciones mixtas. Entonces, cuando hacemos esto de fracciones mixtas, recordemos cómo se hace la conversión a fracciones impropias. Esto sería igual a, vamos a ver, 1 por 2, que es 2, más 1 sería 3 medios. Entonces, prácticamente aquí C es 3 medios de la matriz A. Esto lo sabemos porque nos lo dicen justamente en el problema, ¿verdad? Nos dicen, por aquí está, ¿verdad? Nos dicen que se quiere abrir una planta C, la cual tendrá una vez y media la capacidad de la planta A. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con la interpretación que le damos a esto, porque, por ejemplo, ustedes pueden decir, me dicen ahí una vez y media, entonces ustedes dicen una vez y media. Y aquí pues estarían equivocados, porque si me dijera la mitad, sería pues mucho más fácil que me dijese, tendría la mitad de la capacidad de producción de A, pero me dicen una vez y media, o sea, una vez y media más. Así que hay que tener mucho cuidado aquí con lo que nosotros leemos y con lo que interpretamos, porque los problemas de aplicación no son difíciles una vez planteados, pero plantearlos es lo difícil. Bien, entonces aquí tenemos A más B más, ¿cuánto es esta C? Pues es 3 medios de A. Bien, ahora esto sucede que nosotros podemos hacerlo como cuando teníamos variables. ¿Qué en variables teníamos el qué? Pues teníamos algo llamado términos semejantes. ¿Qué eran términos semejantes? Pues términos semejantes es cuando teníamos las mismas variables y estas variables tenían pues prácticamente los mismos exponentes o prácticamente teníamos distintas variables, pero cada variable correspondiente tenía los mismos exponentes. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a hacer lo mismo. Vemos que tenemos en este caso igual, aquí tenemos la matriz A y acá tenemos la matriz A. Entonces tenemos en ambos términos a esta matriz. Lo que difiere en este caso es el coeficiente. ¿Cuáles son los coeficientes? Bueno, los coeficientes varían. En este caso, tengo que para este es 3 medios y aquí como no aparece nada, el coeficiente sería el número 1. Bueno, entonces, siguiendo la misma lógica de términos semejantes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar la suma de estos dos términos, de este primero con este último. ¿Por qué? Porque podríamos decir que por la lógica de términos semejantes podemos hacer esa suma que observamos ahí. Así que cambiemos de posición acá. Podemos conmutar, eso sí, la suma de matrices es conmutativa. Y acá podemos sumar estas dos. Ahora, tengo una vez A más 3 medios veces A. ¿Qué va a pasar? Bueno, aquí puedo sumar los coeficientes y copiar solamente, en este caso, la matriz.
como lo hacíamos en álgebra, ¿verdad? Que sumábamos los coeficientes y copiábamos la variable. Entonces aquí tendríamos 1 más 3 medios. 1 más 3 medios, podemos también verlo desde la perspectiva de factorización. Es como que estemos factorizando aquí la matriz A. Ahora, factorizamos la matriz A y nos queda esto como expresión. Al sumar esto, nosotros podemos ver, esto sería 2 más 3, 5 medios de A más B. Y ahora sí, ahora podemos hacer la sustitución pertinente, ¿verdad? ¿Quién es A? Aquí A sería igual a 5 medios y A es la matriz que tiene componentes aquí 27, 18, 36, 26, 36, 26. Luego acá tiene 30, 21, 30, 21, más B, la matriz B. ¿Quién es B? B, 32, 25, 32, 25. Después tiene 40, 38, 40, 38 aquí. Y por último, 35, 30. Entonces aquí tenemos 35 y 30. Tenemos estos numeritos acá. ¿Qué hay que hacer a continuación? Bueno, recuerden, aquí tenemos prácticamente un escalar. Entonces aquí hay que multiplicar esta cantidad por cada componente que tenemos dentro de esta matriz. Así que hay que multiplicar ese 5 medios por 27, 5 medios por 18, 5 medios por 36, 5 medios por 26. Y eso lo podemos hacer perfectamente en la calculadora. Entonces aquí vamos a omitir esa parte de poder poner ahí o colocar la expresión 5 medios multiplicando a cada una de las componentes, porque ya sabemos que eso es lo que va a suceder. Vamos a la calculadora, podemos utilizarla, venimos y decimos, bien, 27 por 5 medios, 5 entre 2, 27 por 5 medios, entonces lo podemos hacer también en nuestras calculadoras científicas, entonces sería 27 por 5, 20, vamos aquí, 27 por 5, voy a abrir la calculadora, 27 por 5 y permítanme aquí escribir 2 veces el 5, 27 por 5, aquí se me pasó este mouse, no me ayuda. Entonces tengo 27 por 5, 135. Ahora, 135 medios. Aquí entre 2. 135 medios. Entonces lo podemos colocar así, ¿verdad? Lo podemos colocar como 135 medios. Esa sería esta componente multiplicada por 5 medios. Ahora, 36 por 5 entre 2. Ahora vamos con la otra cantidad. 36. Permítanme aquí, 36 por 5, se me escribió varias veces ese 36. Permítanme, voy a hacerlo así. 36 por 5 sobre 2. Ahora, el resultado acá es 90. Después venimos y aquí sería 30 entre 2, 15, 15 por 5. Entonces, 15 por 5 es igual a 75. Luego acá tenemos 18, 18 entre 2, 9 por 5. Creo que aquí el resultado es 45, si mal no estoy. 26, 13 por 5 ahora. 13 por 5 es 65, entonces aquí tenemos 65 y 21 por 5 entre 2. Entonces vamos ahora al otro caso, 21 por 5 sobre 2. Aquí sería 105 medios. Aquí tenemos 105 medios. Vemos que lo que pasó aquí es que multiplicamos cada componente por este escalar y aquí hacemos, pues solo copiamos esta otra matriz. 25 es acá, ¿verdad? 25. Copiamos esta matriz exactamente tal cual está. Y luego, ¿qué hacemos? Luego sumamos las componentes. Vamos a sumar primero la componente 1, 1 de esta matriz con la componente 1, 1 de esta otra matriz. Así que vamos a ver aquí en la guía metodológica, a ver si aparece esta parte. Veamos.
justamente sí aparece resuelta y aquí lo que va a pasar es lo siguiente, que vamos a tener que sumar, vamos aquí, lo voy a escribir acá para que pues se vea mejor aquí. Bueno, ¿qué va a suceder aquí? Lo que va a suceder es lo siguiente, vamos a tener la suma de cada componente, aquí va a tener, por ejemplo, permítanme, no era aquí que lo iba a escribir, era aquí en esta parte. Vamos a tener 135 medios más 32, que es esta componente, más 32. Luego 90 aquí, más 40. Luego aquí 75, más 35. Luego en esta parte 45, más 25. Como pueden ver, los elementos correspondientes, ¿verdad? 65 más 38. Luego acá 105 medios, 105 medios más 30. Entonces aquí vamos a tener esta matriz y los resultados pues son los que observamos aquí. 199 medios, 90 más 40, 130, 75 más 35, 110. Y todo esto lo podemos hacer en nuestras calculadoras científicas sin ningún problema. Entonces esta parte es sumamente sencilla. Bueno, chicos, el tiempo se nos ha agotado. Lamentablemente hasta acá vamos a poder llegar por el día de hoy, pero mañana continuaremos pues abordando estos temas de la aritmética y luego pues proseguiremos con algunos nuevos temas. Chicos, esto sería todo por hoy. Antes de irnos, pues voy a detener la grabación, dejar de presentar y a pasar lista para